Muy bien. Para la clase del día de hoy se había predestinado realizar este ejercicio, un solo ejercicio completo que corresponde a toda la unidad 3. Voy a hacer lo posible para el día miércoles hacer un ejercicio de toda la unidad 2 y con eso unificarlos en la unidad 4, si más no me acuerdo. Entonces, eh, este ejercicio, ¿verdad? Me dice, se conoce que la empresa donde usted trabaja tiene una función de producción y esa es la función de producción que me da. Me dice, con la información responda lo siguiente. ¿Qué clase de rendimientos a escala posee la función de producción? Cuando me diga específicamente esta clase de casos que me dice, hay el rendimiento a escala de la función, ¿dónde está? Entonces, cuando me pida que haya el rendimiento a escala de la función, ¿qué es lo que yo debo hacer? Q, coloco una nueva variable llamada T, ¿sí? T por L en cada uno de los factores, y esto yo lo reemplazo en la función de producción y me tiene que dar un resultado. Ese resultado tiene que ser exactamente, un ratito, tiene que ser exactamente 3, el valor t, ¿verdad? Elevado a la n, multiplicado por la función de producción q, que depende de k y l, ¿sí? Donde n es el rendimiento a escala. Nosotros habíamos dicho de que si el n, la potencia de t, era exactamente igual a 1, nosotros podemos inferir de que era un rendimiento constante, mayor a 1, rendimiento creciente, y menor a 1, rendimiento decreciente. ¿Ok? Yo solo estoy haciendo un repaso porque en teoría yo ya vi eso en las ayudantías, así que ahorita nomás estamos haciendo un pequeño repaso sobre la clase. Entonces, si colocamos dentro de la función de producción esta variable t, ¿ok? Va a ser igual a 2 multiplicado por t por k, todo esto elevado a la, ¿cuánto? A la 1/6, ¿sí? Multiplicado por t por l, la otra variable, elevado a la 1 dividido para 6. ¿Sí? Entonces, como ambos se repite t, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Sumo los exponentes. Entonces va a ser lo mismo que 2 por t elevado a la 1/6 más otro 1/6, ¿ok? Multiplicado por k elevado a la 1/6, multiplicado por l elevado a la 1/6. ¿Ok? Entonces, al momento en que realizamos esto de aquí, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Sumamos la potencia, ¿verdad? Queda 2 por t elevado a 2 por t elevado a la 1/3, porque es 2 veces 1/6. Entonces queda 1/3 multiplicado por todo esto de acá. ¿Okay? Que es la multiplicación de aquí. Entonces, esta parte de aquí corresponde al cambio variable que nosotros hicimos. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que 2, ¿verdad? Multiplicado acá, y todo esto de aquí, ¿verdad? Corresponde a la función de producción. Por lo tanto, nosotros podemos decir de que este cambio variable nos dio como resultado t elevado a la 1/3, ¿sí? Multiplicado por la función de producción original. Entonces, nosotros que habíamos dicho que la potencia de t, este n que nosotros vemos aquí, iba a ser el rendimiento a escala. Entonces, 1/3 ¿qué es? Es menor a 1. Por lo tanto, si n nosotros habíamos dicho que era mayor a 1, ¿qué iba a ser? Era un rendimiento creciente a escala. Si n era exactamente 1, era un rendimiento constante a escala. Y si n, como en este caso es menor a 1, 1/3 es menor a 1, exhibe rendimientos decrecientes. ¿Sí? Entonces, esto corresponde a que estamos en una función con rendimientos
En este caso, como n, un tercio es menor a 1, entonces estamos dentro de una función con rendimientos decrecientes a escala. ¿Ok? Entonces, aquí me dice, si consideramos acá como 729, ¿cuál sería el rendimiento a escala de la función de producción en el corto plazo? Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo aquí? De que nosotros asumamos que tenemos un valor de K fijo, ¿ok? Entonces, en este caso, Q es KL, va a ser igual a 2 por 729, todo esto elevado a la 1/6, ¿ok? Multiplicado por L elevado a la 1/6, ¿sí? Entonces, esta es la función de aquí, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, luego de tener esto en cuenta, ¿sí? Vamos a... Disculpa, ¿me podrías recordar por qué ponemos que es igual a, o sea, mayor a 1 igual a 1? Ese 1 es por el exponente que de t al principio. Sí, Ok, listo. eso corresponde a la potencia que nosotros estábamos considerando, ¿sí? Por esta parte de aquí, porque este se puede decir que es el teorema. Esto de aquí saca su demostración de la parte saca su demostración de la parte del teorema de homogeneidad de Euler, ¿ok? Entonces, también hay otra forma de calcular los rendimientos de escala, ¿ok? Que es, si más no me acuerdo, es K multiplicado por el producto marginal de K más L multiplicado por el producto marginal de L, y todo esto te tiene que dar un resultado de T veces la función de producción. No, N veces la función de producción, ¿sí? K, L, ¿ok? Y ese N es el que correspondía al rendimiento de escala, ¿ok? Entonces, esta también es otra forma de calcularlo, ¿sí? Es posible, se lo puede hacer, pero yo normalmente acostumbro a usar este de aquí, porque es un poco más fácil. Con el de acá tendría que calcular las productividades marginales, ¿ok? Entonces, yo en esta clase de ejercicio, ¿verdad? En el segundo, me dice cuál será el rendimiento de escala de la función de producción en el corto plazo. Debemos comprender que el rendimiento a escala, ¿verdad? De una función de producción se la calcula tanto en el corto como en el largo plazo. En el caso del corto plazo, esta clase de rendimientos a escala comprende a esta clase de igualdad. Es decir, consideramos que dentro del capital, ¿verdad? Hay un producto marginal, es decir, existe una variación de capital, ¿sí? Y lo multiplicamos por cada uno de los factores. Pero ¿qué pasa en el corto plazo? Nosotros recordamos que en el corto plazo solo había productividad marginal y producto medio de L, ¿ok? Entonces, eso es lo que íbamos a calcular ahora. Muy bien. Entonces, eh, mm, 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 mm. en este caso, 729 elevado a la 1/6, ya lo había calculado, ¿verdad? Me sale que es 3, ¿sí? 3. Entonces sería 2 por 3. Ah, ok, ya. Entonces, esto va a ser multiplicado por L, ¿verdad? Elevado a la 1/6. ¿Sí? Y eso que corresponde a la función de producción en el corto plazo. ¿Sí? Una función que solo depende de L. Ok. Entonces, muy bien. Y tenemos que al final el resultado, ¿verdad? Q va a ser igual a 6L elevado a la 1/6. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué calculamos después de esto? Nosotros, para el momento de querer calcular rendimientos en el corto plazo, necesitamos el producto medio de L, ¿sí? Y el producto marginal. El producto medio era la producción dividido para L. Es, es distribuir de manera equitativa cada uno de los niveles de producción con respecto a L. Eso es lo que habíamos hecho durante todos los ejercicios. Más que todo al comienzo. El producto marginal de L va a ser exactamente
la derivada de la función de producción con respecto a L. ¿Sí? Entonces, teniendo estos dos conceptos claros, el producto medio va a ser igual a 6L elevado a un sexto, 6L elevado a un sexto, esto es la producción, ¿ok? Todo esto dividido para L. Entonces, esto me va a quedar algo así como 6 sobre L, ¿verdad? Y este L está elevado a la ¿cuánto? A la 5 sextos, ¿ok? Porque es este 6 a la 1 sexto pasa al otro lado a restar, como si fuera potencia negativa, sería, por la suma sería 1 menos 1 sexto, 5 sextos, ¿ok? Entonces el producto medio es este de aquí. ¿Qué pasa con el producto marginal? Producto marginal de L, ¿ok? Entonces, nosotros derivamos la función con respecto a L, ¿ok? Entonces, van a ser 6 multiplicado por la derivada de L, que va a ser un sexto, ¿ok? Multiplicado por la derivada de L. Porque como es exponencial, como es una potencia, entonces baja la potencia y se le resta 1. Por lo tanto, queda 1 sobre L a la 5 sextos, ¿ok? Esto ya es parte operativa, así que ahí ya no me meto. Muy bien. Entonces, tenemos que esto va a ser 6 multiplicado por un sexto dividido para L a la 5 sextos. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a que el producto marginal de L, ¿ok? Va a ser igual a 6 multiplicado por un sexto, queda 1. Entonces, dejando todo lo demás constante, queda 1 sobre L elevado a la 5 sobre 6. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tengo producto medio y producto marginal. ¿Qué habíamos dicho al comienzo? De que, bueno, al comienzo de las ayudantías nosotros habíamos dicho que si el producto medio era menor al producto marginal, ¿ok? De L, entonces, ¿qué habíamos dicho? Que eran unos rendimientos crecientes a escala. ¿Ok? Si el producto medio era igual al producto marginal, ¿ok? Entonces, esto iba a generar unos rendimientos constantes a escala. ¿Ok? Y cuando el producto medio era mayor al producto marginal, íbamos a tener rendimientos decrecientes. ¿Ok? Entonces, aquí veamos. El producto medio es 6 sobre L a la 5 sextos. Y producto marginal es 1 sobre L a la 5 sextos. ¿Ok? Veamos, bueno, en esta parte aquí ustedes pueden graficar, ustedes pueden colocar una función, ¿verdad? Empezar a darles valores a L y ver cómo se comporta y empezar a analizar con esta parte de aquí. A mi modo personal, yo lo podría enfocar un aporte más sencillo. 6 sobre 5 sobre L elevado a la 5 sextos es lo mismo que decir que yo voy a sumar 1 sobre L a la 5 sextos 6 veces. Entonces va a ser 1 sobre L a la 5 sextos más 1 sobre L a la 5 sextos más otro 1 sobre L a la 5 sextos y así lo hago durante 6 veces. Y eso me va a dar resultados de producto medio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo generar la diferencia aquí? ¿Cómo puedo interpretar esto de aquí? Ok. Entonces, si tiene rendimientos constantes, ¿ok? Si tiene rendimientos constantes, eso quiere decir que si yo resto el producto medio con el producto marginal de L, ¿ok? Me va a dar un resultado de 0. Por lo tanto, yo voy a tener rendimientos constantes. ¿Qué pasa si al momento en que yo resto estos dos, ¿sí? Cuando yo resto producto medio menos producto marginal, ¿ok? Marginal de L, me sale un resultado mayor a 0. Eso quiere decir que el producto medio termina siendo mayor que el producto marginal. Entonces, en este caso de aquí, yo tendría rendimientos, ¿verdad?
decrecientes de escala. ¿Y qué pasa cuando es al revés? Cuando el producto medio, ¿verdad? Menos el producto marginal de L, termina siendo menor a 0. Obviamente nosotros vamos a saber de que el producto marginal termina siendo mayor. Por lo tanto, tiene rendimientos crecientes. Entonces podemos aplicar esta misma métrica, ¿verdad? En el caso de aquí. Yo lo puedo analizar al ojo, ¿verdad? Porque al ojo también se puede comprender. O yo también puedo usar esto de aquí, ¿ok? O también puedo graficar. Todas las formas son válidas, ¿sí? Ya va a depender del profesor qué es lo que le esté pidiendo. En este caso, ¿verdad? Vamos a restar el producto medio con el producto marginal, ¿sí? El producto medio terminó siendo 6 sobre L elevado a la 1/6. Eso es lo que, no, a la 5/6. Ese es el resultado que nosotros obtuvimos en esta función de aquí, ¿ok? Entonces, lo restamos con 1 sobre L, que está elevado a la 5/6, ¿sí? Y este resultado, ¿cuánto me tiene que dar? Como abajo están en los mismos numeradores, bueno, denominadores, ¿ok? Solo se resta arriba. Por lo tanto, el resultado, ¿cuánto va a ser aquí? 5, ¿verdad? 6 menos 1, 5. Y el denominador se mantiene. 5 sobre 6, ¿ok? Entonces, esta es la diferencia que existe entre el producto medio y el producto marginal. ¿Qué trata de decirme con esto? ¿Esto qué terminó siendo? ¿Positivo, negativo o cero? Como terminó siendo positivo por el signo, ¿ok? Entonces, ¿en qué función estamos? Estamos con una función con rendimientos decrecientes, ¿ok? Entonces, normalmente, en esta clase de funciones, ¿ok? Por algo que se llama el teorema de la envolvente, que lo que me trata de decir es que una función de producción en el largo plazo contiene, ¿verdad? Dentro de su función, dentro de su esquema, a todas las funciones de producción en el corto plazo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te trato de decir con esto? Que normalmente los rendimientos son transmitidos de la función a largo plazo a las funciones de corto plazo. Eso quiere decir, si la función de la producción de la empresa en el largo plazo es de creciente escala, lo más probable es que cada una de las funciones de producción, sin considerar el valor del nivel de capital, vayan a terminar siendo rendimientos de creciente escala. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Y también el profesor dio algo que se llama economías de escalas y deseconomías de escalas. Esto solo se basa en el costo, ¿no? El análisis en los costos, no en la producción, ¿no? Esta parte de aquí de economías de escala, ¿ok? Solo para darte la idea. Déjame ver si encuentro. Déjame buscar algo. Algo que se llama. Ya. Dame un ratito, dame un ratito. A que me cargue la memoria. Qué bien, ¿no? Ok. Déjame copiar esto y llevarlo al otro lado. Ok. ¿Dónde estás? Aquí estás. Okay. Hace un rato se estaba contando sobre el teorema de la envolvente. Eso es lo que se estaba contando en un caso. ¿Ok? Esto es lo que significa teorema de la envolvente. Si tú te estás dando cuenta, ¿verdad? A lo que yo me estaba refiriendo es que una función de producción en el largo plazo, por ejemplo, en esta parte de aquí, este es el costo medio en el largo plazo. La línea verde es la función de costo medio en el largo plazo. ¿Ok? Muy bien. Este es el costo medio en el largo plazo. Ok. Entonces, una función de producción en el corto plazo, ¿ok? Intersecta esta función de producción en el largo plazo. En este caso es costo medio, pero también ocurre lo mismo en las funciones de producción. ¿Sí? Las fábricas pequeñas tienen un nivel de capital pequeño, obviamente,
fábrica mediana tiene otro nivel de capital y fábrica grande tiene otro nivel de capital, ¿sí? Entonces, cada una de ellas se encuentran intersectando a la misma curva, ¿sí? Por eso es que te estoy diciendo que en el largo plazo, ¿verdad? Si esta tiene rendimientos de crecientes escala, esta va a tener obviamente rendimientos de crecientes escala, porque la función de producción en el largo plazo como envuelve, por eso se llama teorema de la envolvente, envuelve la función de producción, ¿sí? ¿Y esto qué tiene que ver con las economías de escala? ¿Sí? Si tú te das cuenta que, bueno, aquí me lo dice que economías de escala es esta parte de aquí, rendimientos constantes y las economías, ¿ya? Pero quiero darte este concepto muy importante. Quiero que las personas que al momento que vayan a ver el video tengan este concepto. Una economía de escala es una economía que mientras mayor sea el nivel de producción, menor va a ser el nivel de costo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este punto aquí corresponde a 1000 unidades de producción. Pero ¿qué pasa si yo aumento a 3000? ¿Sí? Si yo aumento a 3000 las unidades de producción, mis costos van a disminuir. Y eso va a generar una mayor brecha entre el costo y el ingreso, dado un nivel de ingreso, por ejemplo. De que si yo defino de que el precio del mercado se encuentra en esta zona de aquí, ¿verdad? De que el ingreso del mercado, no, el precio del mercado está en esta zona de aquí, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego a producir 1000 unidades, ¿verdad? La distancia o el beneficio que yo voy a obtener es la distancia entre el costo y el ingreso. Es esta pequeña parte de aquí. Pero ¿qué significa con economías de escala? Que mientras mayor sea mi nivel de producción, menor va a ser mi nivel de costo y por ende eso va a reflejar un mayor nivel de utilidad. ¿Sí? Normalmente, las empresas dentro de un mercado perfectamente competitivo están en esta zona de aquí, de esa economía de escala. Es decir, que tienen una función de costo medio creciente, ¿verdad? Después de haber interceptado la función de costo marginal, ¿sí? Tiene una función de costo medio creciente. Ya. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vayamos al segundo parcial? Al segundo parcial nosotros vamos a tratar los temas de monopolio, oligopolio, monopolio natural, que estas tres clases de empresas se encuentran en la zona de economías de escala. ¿Sí? Son empresas que mientras mayor es su nivel de producción, menor va a ser su nivel de costos. Por lo tanto, ellos van a tener el privilegio de que si ellos quieren, ¿ok? Pueden bajar el precio de los productos, por ejemplo, de su producto. A este nivel de acá, ¿ok? ¿Sí? A este nivel de acá. Entonces las personas van a estar más sensibles a este nivel de precios, a este cambio en los precios. Obviamente la empresa va a seguir ganando, ¿verdad? Y va a tener una mayor ventaja. ¿Por qué? Porque ¿qué habíamos dicho en el momento de que nosotros contábamos con un mercado perfectamente competitivo? Que los consumidores eran tomadores de precios. Tanto los ofertantes como los productores, que los ofertantes y los consumidores eran tomadores de precios. Es decir, el precio que había en el mercado, ese es el que aceptamos. Pero nosotros sabemos de que en teoría el consumidor, ¿qué es lo que me decía? De que yo voy a tener un mayor nivel de preferencia cuando esté en un mismo mercado, con un mismo producto, casi homogéneo, ¿verdad? Y si ese producto me genera un menor nivel de costo para mí, es decir, el pago que yo voy a realizar va a ser menor, entonces eso me va a generar una afectación. Yo te estoy hablando de todo este proceso que va a ocurrir en segundo parcial porque eso es lo que más, por así decirlo, me apasiona. ¿Ok? Me imagino, ¿sí? Disculpa, por ejemplo, los que pueden estar en rendimiento constante de escala son aquellos que, por ejemplo, son un producto muy similar, como el trigo, el arroz y así. Ahí ellos pueden considerarse como estar rendimientos a escala porque no, o sea, como que no tienen mucha competencia o algo así. ¿Estaría bien o no? Es necesario que tú tengas claro esta parte de que rendimientos está relacionado a la forma en que las empresas producen, no qué producen, ¿sí? Lo que vayan a producir no afecta a los rendimientos de escala. O sea, pero lo decía porque, por ejemplo, o sea, creo que se llama competencia pura, creo que se llama cuando producen un tipo de producto muy similar al otro, a los demás que están en el mercado. Y tienen
poca diferenciación. Por eso mencioné al trigo. O sea, no tanto el producto en específico, pero sí como que el tipo de competencia al que se enfrentan. ¿Ya? Por ejemplo, tú ¿Tú te dijiste que, refieres? ujú, No, no, continúa, continúa. digamos, tú dijiste que o sea, los monopolios, no recuerdo si también los oligopolios, pero bueno, entendí, los monopolios enfrentan economías a escala porque como ellos, o sea, como que ¿quién compite contra los monopolios? Es como que es algo que gana porque no tiene que invertir tanto, no tiene tantos insumos, porque es el poderoso, por decirlo así. En cambio, en las economías a escalas, mencionaste, ahí no recuerdo, al perfectamente competitivo, ¿no? Ya, ¿Ya? entonces, por ese punto, si en este caso que yo te hablo, serían cambio de rendimientos constantes a escala. Ya. Muy bien. Eh, Buena tu pregunta, ¿ok? Y me gustaría enfocarme en esta parte de aquí. Esta parte de economías de escala, ¿verdad? Llega a toda esta parte de aquí, hasta los rendimientos constantes, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante por qué ocurre eso. Los monopolios y los oligopolios se encuentran en esta zona de aquí. Y durante toda esta zona se van a encontrar los monopolios naturales, ¿sí? Esos monopolios en que de por sí, por su simple estructura de costos, más no porque tienen dominio sobre el mercado, por su simple estructura de costos, ellos pueden ejercer esta clase de poder. Por ejemplo, los monopolios de por sí y oligopolios son empresas que pueden ejecutar o tienen poder de mercado por el sencillo caso de que tienen un producto que no se parece a casi ninguno. Tal es el caso, por ejemplo, de la Coca-Cola. No, yo no lo puedo asimilar como un monopolio, pero tiene un producto que es sumamente diferente a los demás. Ah, pero me puedes decir, pero existe la Pepsi, existe la Sprite, pero nosotros sabemos que, y muchas personas conocen de que el sabor que tiene una Coca-Cola no es lo mismo que tiene una Sprite. Están dentro del mismo mercado, pero son productos como que completamente algo diferentes, ¿sí? Entonces, esas empresas de ahí que tienen esta clase de diferentes productos, eso ya vamos a ver más adelante que se llama diferenciación de productos, se encuentran en las economías de escala. Las empresas lo que pertenecen a los monopolios naturales, ¿ok? Están en toda esta zona de aquí. Economías de escala y rendimientos constantes. ¿Por qué? Por el caso en que estas empresas tienen altos costos fijos, ¿sí? Costos fijos en el corto plazo, tienen altos costos fijos en el corto plazo, ¿ok? Y ellos hacen esta parte de aquí de optimizar los recursos. Por eso es que se encuentran de por sí en los rendimientos constantes a escala. Y por la misma razón de que estas empresas tienen costos fijos altos, significa que ellos tienen alto nivel de capital. Y ese nivel de capital es el que lo refleja de que tengan una estructura de producción sumamente diferente que los monopolios o oligopolios. Por ende, esto va a generar una afectación en la forma de la función de producción y a su vez en la forma del rendimiento a escala. ¿Ok? Ya vamos a ver más adelante eso de ahí. Todavía no nos estamos entrando a segundo parcial, pero ya vamos a seguir viendo eso de ahí. ¿Ok? Sí quedó un poco más claro la parte de ahí. Sí, gracias. Ok, entonces, muy bien. Entonces, si no hay ninguna otra duda, continuamos. Si me dice, si se conoce que W, ¿verdad? El precio del trabajo es 144, el capital 64, además de que el nivel de capital actual es de 729, con toda esa información hay la función de costos totales. Cuando me da el nivel de capital, nosotros estamos diciendo que estamos en una función de corto plazo. ¿Ok? Entonces, vamos a llevar la función que nosotros tenemos por acá. Ok, esta función nosotros habíamos dicho que era la función de producción en el corto plazo. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho que era Q igual a 6, ¿verdad? Por L elevado a la 1/6. Perfecto. ¿Qué era lo que hacíamos? En el corto plazo nosotros despejábamos L. Entonces iba a ser Q sobre 6 igual a L, ¿verdad? Elevado a la 1/6. ¿Sí? Y esto por ende va a ser Q elevado a la 6, ¿verdad? Q a la sexta por
6 elevado a la sexta. Todo esto dividido y da resultado de L. Perfecto. Entonces, en el corto plazo, ¿cuánto va a ser esto de aquí? El costo total, que va a ser igual a una función que dependa de Q, igual a W, ¿verdad? 144 por L, que corresponde a Q elevado a la sexta, sobre 6 elevado a la sexta. ¿Sí? Y esto más B, que es el precio del capital, 64 multiplicado por 729. Entonces, sumemos. Déjame ver. 6 elevado a la sexta, ¿verdad? Dividido por 144. Entonces va a ser Q elevado a la sexta sobre 324, ¿sí? Más 729 multiplicado por 64. Más 46.656. ¿Ok? Entonces, esta corresponde a la estructura de costos de la empresa en el corto plazo. Una función que depende de Q. ¿Ok? Entonces, luego me dice, halle la curva de oferta de la empresa en el corto plazo. Nosotros recordamos, cuando me pedía función de oferta, me pedía hallar el costo marginal, ¿verdad? Partiendo del punto de cierre. El punto donde ya la empresa ya no va a producir porque los costos variables iban a ser mayores que los costos fijos. No, los costos variables iban a ser mayores que el ingreso o el precio del producto, ¿ok? Entonces, el costo marginal, ¿verdad? Iba a ser igual a la derivada de la función de costo total. Entonces, derivamos esto, que haría 6Q elevado a la quinta, dividido para 324, ¿sí? Entonces, nosotros dividimos esos dos. Entonces, me da un resultado de Q elevado a la quinta, dividido para 54, ¿ok? Entonces, esta es nuestra función de costo marginal. ¿Qué nos decía el punto de cierre? ¿En dónde encontramos? El punto de cierre, ¿verdad? Iba a ser igual a la igualdad entre el costo marginal y el costo variable medio. O también podía ser que el costo variable medio, ¿verdad? Lo derivaba con respecto a Q y lo igualaba a 0. ¿Por qué? Porque habíamos dicho en las anteriores ayudantías de que el punto de cierre es el intersecto donde el costo variable medio llega a su punto mínimo, ¿ok? Y el costo marginal. Y si nosotros queremos hallar el punto mínimo del costo variable medio, entonces optimizamos derivada igualado a 0. ¿Ok? Entonces iba a ser esto de aquí igualado a 0. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el costo variable aquí? El costo variable solo es los términos que dependan de Q. Eso es lo que habíamos dicho durante muchos casos. ¿Sí? Entonces, en este caso de aquí, ¿verdad? Va a ser igual a el costo variable, ¿verdad? Va a ser Q elevado a la sexta, dividido para 324. Ese es el costo variable. Solo sacamos la parte que solo depende de Q. Y si esto lo dividimos para Q, ¿verdad? Multiplicamos por 1 sobre Q, ¿ok? Nosotros estaríamos hallando el costo variable medio. Entonces, esto sería igual a Q elevado a la quinta, dividido para 324, ¿ok? Pero, ¿qué pasa al momento de que nosotros vayamos a derivar? Si nosotros derivamos, ¿verdad? Esto va a ser igual a 5Q elevado a la cuarta sobre 324. ¿Y qué me decía el punto de cierre? La derivada igualado a 0. Entonces, ¿cuánto tiene que ser Q para que toda esa multiplicación me dé igual a 0? Entonces, Q tiene que ser igual a ¿cuánto? Obviamente 0. Porque 5 por 0, 0. 0 sobre 324, 0. Entonces, si Q tiene que ser igual a 0, ¿qué hacíamos? Reemplazábamos ese valor dentro de la función de costo marginal. Que la función de costo marginal iba a ser Q elevado a la quinta sobre 54. Pero si nosotros reemplazamos con Q igual a 0, va a ser 0 elevado a la quinta sobre 54.
Por lo tanto, el costo marginal, ¿cuánto va a ser igual? A 0. Nosotros, ¿qué habíamos dicho la vez pasada cuando el costo marginal me daba igual a 0 en el punto de cierre? De que en teoría no hay punto de cierre. No hay punto en el cual la empresa vaya a cerrar. ¿Por qué? Porque obviamente la empresa va a cerrar cuando la empresa no va a producir. Claro está. Entonces, en ese punto, ¿verdad? Es donde la empresa deja de producir. Por lo tanto, la curva de oferta va a ser exactamente la curva de costo marginal en todo su punto, en todo su esplendor. ¿Ok? Entonces, recordando que la condición de optimización para que la empresa llegue a tener su mayor nivel de ingresos posible o su mayor nivel de utilidad es el precio igual al costo marginal. ¿Qué hacemos con esto de aquí? Reemplazamos. Entonces, el precio va a ser igual a Q elevado a la quinta, ¿okay? Dividido para 54. ¿Sí? Lo saqué de aquí, esa función de acá. Entonces, esta función de aquí, ¿verdad? Yo reemplazo el costo marginal con el precio y me da esto de aquí. Esto es lo que normalmente se corresponde a la curva de empresa, curva de la oferta de la empresa en el corto plazo. ¿Sí? Ok. Si me dice que el precio del mercado es de $35, hay el equilibrio del mercado. Bueno, aquí yo puse mal. Hay el equilibrio de la empresa. Porque estamos hablando solo en términos de la empresa. No estamos hablando del término del mercado. Dentro del primer parcial, ¿verdad? Nosotros estamos asumiendo que el mercado tiene muchos compradores y muchos vendedores. ¿Sí? Por eso es que no podemos llegar a asumir eso de ahí. Entonces va a ser $35 igual a Q elevado a la quinta sobre 54. Entonces, si nosotros llegamos a multiplicar, ok, va a ser 35 multiplicado por 54, me da un total de 1890 igual a Q elevado a la quinta, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, Q, 1890 elevado a la 1 dividido para 5, un quinto, ¿sí? Me da igual a que Q es 4.5216. ¿Sí? Entonces, este es el nivel de producción que va a generar la empresa. Ok. Este es el nivel de producción que va a generar la empresa. Hasta ahí está todo claro, no hay problema. No hay ninguna duda. No, eso sí, eso se entiende. Gracias. Ok. Entonces, aquí me dice, hay los beneficios de la empresa. Lo que vamos a hacer es calcular los beneficios en qué punto. Donde obviamente el precio es igual a $35. Entonces, aquí va a ser igual a $35 multiplicado por 4.5216, ¿sí? Menos el costo total, que en este caso el costo total, ¿cuál es? ¿Costo marginal? No, la función de acá. Esta función de acá. Entonces va a ser igual a Q sextos, ¿verdad? Que en este caso va a ser 4.5216, todo esto elevado a la sexta, dividido para 324, y todo eso restado, ¿cuánto? 46.656. 46.656. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuánto va a ser? Ok, va a ser 35 por 4.5216. Esto es igual a 158.226 menos 4.5216 elevado a ¿cuánto? A la sexta. Todo esto dividido para 324 menos 26.38 y menos 46.656. ¿Sí? Entonces, en esta parte de aquí va a ser 158.26 menos 26.38 menos 46.656. Muy bien. Entonces, los beneficios de la empresa son menos 46.524,12. ¿Sí? ¿Esto qué me trata de decir? Primero, que los beneficios de la empresa son negativos, obviamente.
Y luego de eso, nosotros debemos comprender de que ese precio, ¿verdad? Corresponde al punto donde está entre el punto de cierre y el punto donde se intersecta el costo medio y el costo marginal de la empresa. Nosotros recordamos de que la igualdad entre el costo medio y el costo marginal de la empresa corresponde al punto donde los beneficios son iguales a cero, ¿sí? Y si el precio es menor que el costo medio, entonces nosotros tenemos beneficios negativos. ¿Ok? ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Y otra vez eso, por favor. Ok. En la parte de las gráficas, que corresponde al costo marginal y el costo medio, y cosas por el estilo, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho que del punto donde se encuentra, donde se intersecta el costo marginal con el costo medio, sus beneficios iban a ser iguales a cero. ¿Sí? Entonces, si nuestro beneficio es negativo, entonces el precio es menor al costo medio, para que obviamente el resultado del beneficio sea negativo. A eso es lo que me estaba refiriendo. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, hasta aquí todo claro. Muy bien. Me dice, considerando en el horizonte de largo plazo, hay la senda de expansión. Muy bien. Cuando me dice horizonte de largo plazo, yo estoy asumiendo que el capital es variable. ¿Ok? Que el capital de por sí es variable. Ok. Entonces, en esta parte de aquí, perfecto. Voy a copiar esto aquí, ¿verdad? Porque esto es lo que nos va a servir más adelante. Que nos va a servir ahorita. Entonces, aquí. Una pregunta. ¿Te acuerdas qué era senda de expansión? Donde se topan todos los puntos que son optimizados en diferentes curvas isocuantas. Ya, perfecto. ¿Y eso cómo lo calculaba? Mm, o sea, puedo hallar ¿cómo es? Estas marginales igualados al ratio de los costos, o sea, de los W sobre B. Sí, perfecto. Ya. Esa igualdad, esa condición de optimización entre la RMST y el cociente de los precios, eso de ahí se corresponde o se define como senda de expansión. ¿Sí? Entonces, la RMST igualado al cociente de los precios va a comprenderse como senda de expansión. Ok, entonces va a ser la derivada con respecto a K, entonces va a ser 2 multiplicado por la derivada de K, okay, un sexto, multiplicado por K elevado a la menos 5 sextos, porque es un sexto menos 1, ¿sí? Multiplicado por L, todo esto elevado a la un sexto, ¿sí? Y todo esto dividido para la derivada con respecto a L, que va a ser lo mismo, pero con la única diferencia que 1 dividido para 6, multiplicado por K elevado a la un sexto, ¿sí? Multiplicado por L elevado a la menos 5 sobre 6. ¿Sí? Es cierto. Muy bien, entonces esa es la RMST, igualado al cociente de los precios. Si derivé con respecto a K, entonces el primer precio debe ser B, porque es el precio de K. Y el segundo, como derivé con respecto a B en el denominador, entonces el precio de W, el precio de L corresponde al denominador. ¿Sí? Entonces, al momento que nosotros vayamos a pasar, esto se va y esto se va, ¿verdad? Entonces, esta pequeña parte de aquí, como este está negativo, pasa al otro lado. Este está en negativo, pasa al otro lado. ¿Ok? Y al momento en que se suma, queda como L sobre K, ¿verdad? Y esto tiene que ser igual a B sobre W. ¿Sí? Entonces, esto es lo que corresponde a la senda de expansión. Solo para dejarlo un poco más detallado, K tiene que ser igual, ¿verdad?, a W por L sobre B. ¿Sí? Esto corresponde a la senda de expansión de la empresa en el largo plazo. Muy bien.
De aquí es donde yo voy a hallar esta parte de la optimización de los factores productivos en largo plazo. Yo lo reemplazo en la función de producción y su resultado yo lo voy a obtener en el costo total. ¿Cómo? Para hallar la curva de costo total, ¿verdad? En el largo plazo, nosotros ¿qué hacíamos? Esto de aquí lo reemplazamos en la función de producción y ese resultado en el costo total. ¿Ok? Entonces va a ser, como ya nosotros tenemos el valor de K aquí, ¿verdad? Entonces la producción va a ser igual a 2, uy, ¿qué pasó? Allá. 2 multiplicado por lo que encontré en K, va a ser W por L sobre B, ¿ok? Todo esto elevado a la 1/6, ¿sí? Multiplicado por L elevado a la 1/6, ¿sí? Entonces, esto despejamos, me queda que es Q igual a 2 multiplicado por W sobre B, y todo esto elevado a la 1/6. Y como L se repite en ambos casos, yo sumo sus potencias. 1/6 más 1/6 me da igual a 1/3 o 2/6, que es exactamente lo mismo. Despejamos L. L va a ser igual a este Q, ¿verdad? Todo este 2 pasa a dividir, queda Q sobre 2, ¿ok? Este B pasa arriba y el W pasa abajo, por lo tanto es B sobre W, ¿ok? Todo esto elevado a la 1/6, ¿sí? Y todo esto, ¿verdad? Porque L estaba elevado a la 1/3, yo lo elevo ¿a cuánto? Al cubo. Entonces, aquí lo elevo al cubo, dándome el resultado de que L, el L óptimo, ¿ok? Voy a ponerlo así, va a ser igual a Q elevado al cubo sobre 8, ¿verdad? Multiplicado por B sobre W, y todo esto elevado a la 1/2, que es lo mismo, solo es que ya lo simplifiqué. Entonces yo ya tengo el factor productivo. Perfecto. Hacemos el mismo caso con el ejemplo de L, ¿ok? ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? De que este resultado L óptimo podemos reemplazarlo en la condición de optimización porque ambos parten de la misma condición. Entonces, ¿qué es lo que te quiero dar a conocer? De que yo puedo calcular el valor de K óptimo, la optimización de K, reemplazando W por L, el L óptimo, que en este caso corresponde, dividido para B. Es decir, este resultado aquí lo reemplazo en la condición de optimización. Entonces, ¿esto cuánto va a ser? W, ¿verdad? Multiplicado por lo que encontré acá. ¿Sí? Entonces va a ser esto de aquí. ¿Sí? Y todo esto dividido para B. Ok. Entonces, este de aquí, ¿verdad? A la 1/2, y este acá elevado a W a la 1. Por lo tanto, queda que K óptimo va a ser exactamente igual a Q elevado al cubo sobre 8, porque ahí no hay diferencia. Pero ¿cuál es la diferencia acá? De que ahora W va a estar arriba. ¿Por qué? Porque es W a la 1 menos W elevado a la 1/2. Entonces va a ser W a la 1/2, ¿verdad? Dividido para, como en el caso de B está acá abajo, ¿verdad? Ocurre lo mismo. Hay un mismo cambio. Entonces va a ser W sobre B elevado a la, todo esto a la 1/2. Entonces, ya tenemos K óptimo y L óptimo. ¿Qué hacemos ahora? Entonces, en la función de costo total, reemplazamos el valor de K óptimo y el valor de L óptimo. ¿Sí? Entonces, este resultado va a ser W, ¿verdad? Multiplicado por lo que encontré en L óptimo, más B multiplicado por lo que encontré en K óptimo, porque es B por K. ¿Sí? Entonces, esto aquí es costo total, que depende de Q ahora, que ya no depende de los factores productivos. Entonces, si tú te das cuenta, W arriba, W a la 1/2 abajo, ¿verdad? Va a ser Q elevado al cubo, dividido para 8, ¿ok?
Y todo esto multiplicado por W por B elevado a la 1/2. ¿Sí? Más, ya que ocurre exactamente lo mismo, porque B está elevado a la 1 y B está elevado a la 1/2. Entonces va a ser Q elevado al cubo, ¿verdad? Todo esto dividido para 8, multiplicado por W por B, uy no, W por B, y esto elevado a ¿cuánto? A la 1/2. ¿Sí? Entonces, como tú ves que en ambos casos se está repitiendo el mismo factor, entonces el costo total va a ser 2 veces el mismo factor. Entonces, 2Q al cubo sobre 8, ¿cuánto va a ser? Q al cubo, ¿verdad? Sobre 4, multiplicado por W, bueno, multiplicado por W elevado a la 1/2, ¿ok? Por B elevado a la 1/2 también. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestra función de costo total en el largo plazo. Necesitamos comprender esto. En el largo plazo, la función depende de la producción y de los factores productivos W y B. ¿Okay? De los precios y los factores productivos. ¿Sí? En esta parte, esta es la función de costo total. Muy bien. A lo mejor, si me dicen, calcula el acuerdo de oferta de la empresa en el largo plazo, como es el caso del siguiente ejercicio. Ok. En esa parte de aquí, cuando... No sería costo sobre cantidad. O sea, no le faltaría dejarlo expresado porque me pide el costo medio. Ah, es cierto. Lo siento, lo siento. Ok. Ok. Entonces, para hallar costo medio y costo marginal, ok, que me había olvidado, nosotros tenemos que asumir algo, de que el precio se mantiene en el corto plazo. Bueno, se mantiene en el largo plazo. Eso quiere decir que el precio, okay, que nosotros nos dieron al comienzo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Se fue. Ah, no. Ok, aquí está. Que los precios W 144 y B igual a 64 se mantienen en el largo plazo. Entonces, con eso, nosotros podemos decir de que nuestra función de costo total, que solo depende de Q ahora, va a ser Q elevado al cubo, ¿verdad? Dividido para 4, multiplicado por 144 por 64, ¿verdad? Elevado a la 1/2, porque esos son ambos precios. Entonces esto va a ser igual a Q elevado al cubo, ¿ok? Dividido para 4. La raíz cuadrada de 144 es 12, la raíz cuadrada de 64 es 8, ¿sí? Entonces estaríamos refiriéndonos a 12 por 8, algo así como 96 en este resultado acá. Toda esta sección de aquí corresponde a 96. Entonces, si nosotros queremos dividir 96 dividido para 4, nosotros lo podemos hacer. ¿Cuál corresponde al costo total? Que depende de Q, ¿okay? Dividido para Q elevado al cubo, ¿okay? Dividido para 96 dividido para 4. Entonces sería como 180 es 20, que 24. Confírmame, por favor. Entonces corresponde eso de ahí. Sí, no, tal vez. Déjame calcular acá. Creo que sí. 96. Sí, 24. Entonces, nosotros ya tenemos la función de costo total en el largo plazo asumiendo el precio. Entonces, el costo medio, ¿verdad? Obviamente va a ser el costo total dividido para Q, por lo tanto va a ser la producción al cuadrado sobre 24. ¿Ok? En el caso del costo marginal, que va a ser igual a 3Q al cuadrado dividido para 24, lo que es igual a Q al cuadrado sobre 8. ¿Sí? Entonces corresponde a esta parte de aquí. Y ya tenemos calculados el costo medio y el costo marginal como función que dependa de Q. ¿Ok? Entonces, hasta ahí ya tenemos resuelto el ejercicio. Continuamos con el siguiente.
Me dice, halle la curva de oferta de la empresa en el largo plazo. ¿Sí? La curva de oferta en el largo plazo es la curva de costo marginal en el largo plazo, pero asumiendo el costo, por ejemplo, el punto de cierre en el largo plazo. Es decir, nosotros llevamos todo lo que sabemos del corto plazo al largo plazo, nada más. No es que tengo que hacer otro cálculo aparte, no, nada que ver, solo eso. Entonces aquí va a ser el costo marginal en el largo plazo, ¿ok? Considerando el punto de cierre. Entonces, el costo marginal en el largo plazo, nosotros sabemos que es Q cuadrado sobre 8. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Necesitamos calcular el punto de cierre. Nosotros ya sabemos el costo marginal. Ya sabemos que el costo marginal es esto de aquí. Necesitamos hallar el punto de cierre. ¿Y qué habíamos dicho con el punto de cierre? Que nomás lo podíamos calcular a través del costo total, ¿verdad? Dividido del costo total, ¿verdad? Consideramos el costo variable y a ese le sacamos la mitad, el promedio. Entonces sería el costo variable medio. Pero ojo, si te estás dando cuenta aquí, en el largo plazo, ¿verdad? En el largo plazo no existe costo fijo, porque el costo fijo se convierte en una función variable que depende de Q. Por lo tanto, el costo variable medio en el largo plazo termina siendo el costo medio. Sí, costo variable medio en el largo plazo es igual al costo medio en el largo plazo. Entonces, mi punto de cierre es donde se intersecta el costo medio y el costo Pero marginal en el largo plazo, ¿sí? eso no ocurre en el corto plazo. O sea que el costo medio es igual al costo variable medio. No, Porque los costos en el corto plazo se acuérdate, supone que los fijos son, o sea, no, se mantienen. acuérdate que el costo medio es igual a la suma del costo variable Ah, medio más el costo fijo medio. Y por este ujú. sencillo factor de aquí, me cambia toda la ecuación. Pero aquí habíamos dicho de que el costo fijo medio era parte del costo variable medio, por lo tanto quedaba así en el largo plazo. Por eso, Ok, todos son variables, a eso te refieres. exacto. Ok. Entonces, lo que vamos a calcular es, bueno, ya tenemos calculado el costo medio. Costo medio es este de aquí, ¿sí? Entonces, para este punto, ¿verdad? ¿Qué vamos a decir? De que el punto de cierre es donde igualo a ambos, ¿sí? Donde igualo a ambos. Entonces, Q al cuadrado sobre 24, no, Q al cuadrado sobre 24, ¿verdad? Tiene que ser igual a Q al cuadrado sobre 8, porque el Q al cuadrado sobre 24 es el costo medio, o el costo variable medio, igual a Q al cuadrado sobre 8, que es el costo marginal. Entonces, multiplicamos el 8 en ambos lados, ¿verdad? Queda Q al cuadrado sobre 3 igual a Q al cuadrado, ¿sí? Porque multipliqué 8 en ambos lados de la ecuación, ¿sí? Y esto me queda ¿cuánto? ¿Y qué pasa si yo lo multiplico por 3? ¿Sí? Multiplico por 3. Entonces esto me va a dar un resultado de Q al cuadrado, ¿ok? Entonces va a ser Q al cuadrado igual a 3 por Q al cuadrado. Entonces, si yo mando a restar, ¿verdad? Queda que es 2Q elevado al cuadrado igual a 0. ¿Cuándo me tiene que dar igual a 0? Cuando la producción, ¿verdad? Me dé igual a 0. Entonces, mi punto de cierre es cuando la producción sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo llevo esto a la función de costo marginal en el largo plazo? El costo marginal, que va a ocurrir exactamente lo mismo que nosotros habíamos calculado. Costo marginal es Q al cuadrado sobre 8. Por lo tanto, es 0 al cuadrado, ¿ok? Sobre 8, y esto da igual a 0. Por lo tanto, tanto la producción como el costo marginal me da igual a 0. Eso quiere decir que la curva de oferta de la empresa en el largo plazo
¿sí? Va a ser igual a Q al cuadrado sobre 8. Entonces tenemos este resultado de aquí. ¿Sí? Tenemos la curva de oferta de aquí. ¿Okay? Si te das cuenta de que tiene una gran diferencia entre la curva de oferta del corto plazo y una curva de oferta en el largo plazo. ¿Ok? Hasta ahí no hay ninguna duda. Sí, no, tal vez. No. Perfecto. Entonces, lo siguiente me dice calcule la elasticidad precio-oferta del mercado en el corto plazo. En el corto plazo. Vamos a calcular en el largo plazo. Porque igual va a tener la misma significancia. Solo es que me va a ayudar para el siguiente ejercicio. Entonces, en el largo plazo, que tanto en el corto como en el largo plazo, ¿cómo debemos calcular la elasticidad? Entonces, la elasticidad va a ser igual a... ¿Dónde estás? Bendito signo. Aquí estás. Aquí. Este normalmente es el signo de elasticidad. Pero lo pueden colocar como la letra E, no importa. Entonces, aquí me pide calcular elasticidad precio-oferta. Entonces, lo que yo voy a considerar aquí es la función de precio, ¿verdad? O la función de oferta del mercado, porque es la oferta, y lo calculamos con respecto a Q, ¿sí? Entonces, aquí va a ser, aguanta, precio-oferta. No, al revés, miento. Entonces va a ser la función de oferta, ¿verdad? Con respecto al precio, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué debemos tener? Tenemos que tener la curva de oferta indirecta del mercado en el largo plazo. A lo que me refiero con curva de oferta indirecta es que yo despejo Q. Entonces va a ser 8, ¿verdad? Por P igual a Q elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces esto me significa que es 8 es 4 por 2, va a ser 2, 2 raíz de 2, ¿verdad? Multiplicado por P, bueno, multiplicado por P. 2 raíz de 2P, ¿ok? Igual a Q. Perfecto. Entonces vamos a... La elasticidad va a ser igual a... ¿Dónde está? Ay, va a ser igual a la función de producción, a la función de la oferta, ¿verdad? Derivada con respecto al precio, ¿ok? Multiplicado por el precio, dividido para la curva de oferta. Entonces, esto va a ser igual a la derivada con respecto al precio, va a ser 2 raíz de 2, ¿verdad? Elevado a la 1/2, ¿sí? 2 raíz de 2 dividido para 2 raíz de P. En este caso es P elevado a la 1/2. Ok. Entonces, esa es la derivada, ¿sí? Nosotros recordamos que esta es la derivada de aquí. Ay, no, de acá. Entonces, con ese, nosotros despejamos aquí, despejamos acá y queda lo siguiente. Esa es la derivada, ¿ok? Entonces, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos por P y dividíamos para esta función de acá. ¿Sí? Okay. Perfecto. Entonces, con este de aquí, ¿qué era lo que nos quedaba? De que este de aquí con este de acá, ¿verdad? Con esta simplificación de aquí, ¿cuánto quedaba? O podemos también hacer de que este P elevado a la 1/2 o raíz de P multiplicado por el raíz de P que está acá, ¿verdad? Y con este 2, bueno, esta raíz de 2 aquí arriba, ¿sí? Ya para ponértelo un poco más. Tengo raíz de 2. Vamos a multiplicar cada uno de los factores. ¿Sí? Dividido para. Este raíz de 2 lo multiplico con P, ¿sí? Queda raíz de 2P arriba. Y abajo queda 2, ¿verdad? Raíz de 2. 2 raíz de 2. ¿Sí?
y la raíz de P que está abajo multiplicado por la otra raíz de P que está acá abajo, ¿verdad? Da igual a P. Entonces va a ser 2 raíz de 2 por P, ¿verdad? En el denominador y raíz de 2P en la parte del numerador. Si nosotros simplificamos, ¿cuánto nos queda? 1/2. ¿Sí? Ok, entonces 0.5 va a ser la elasticidad que corresponde al precio oferta del mercado. ¿Sí? Tú te estabas preguntando, yo estaba haciendo el caso de que esto es en el largo plazo. También se puede hacer en el corto plazo. ¿Por qué cambié aquí en vez de ser corto plazo en vez de largo plazo? Porque lo siguiente, ¿verdad? Me va a ayudar bastante mucho la curva, la elasticidad aquí. ¿Ok? ¿A qué es lo que me refiero? En el siguiente literal, que es uno de los últimos, y es un tema nuevo, ¿verdad? Con respecto a las ayudantías que he dado, me dice, indique el tipo de industria al que nos estamos enfrentando. ¿Es de costos crecientes, constantes o decrecientes? ¿Ok? Entonces, déjame poner déjame hacer dibujitos. Entonces, tengo aquí, vamos a hacer la curva de oferta de mercado, ¿sí? Para poder comprender un poco más lo que corresponde a la parte esta de eh, industria de costos crecientes, constantes y decrecientes. Esta es la curva de oferta, ¿ok? Y esta es la curva de demanda, ¿sí? Vamos a ponerle otro colorcito. No, no que se vea diferente. Ok. Entonces, la verde es la curva de demanda y la roja es la curva de oferta, ¿sí? Nuevamente, en el mercado llegan a existir ciertos shocks, ciertas afectaciones, ¿ok? Entonces, estas afectaciones muchas veces hacen de que la demanda suba o disminuya, ¿ok? Entonces, ¿cuándo yo puedo identificar que una industria de costos crecientes, constantes o decrecientes existe? Normalmente, cuando existe un incremento en la demanda del mercado, ¿ok? La oferta también aumenta. ¿Por qué? Y lo voy a poner con un ejemplo explicativo. Algo que yo normalmente veo comúnmente en el día a día. Si llegamos a pensar y llegamos imaginemos el caso en que dentro de un barrio, ¿ok? Hay 2 tiendas. Hay 2 tiendas. Antes de la pandemia solo habían 2 tiendas, ¿sí? ¿Qué pasó con la pandemia? Ahora cada una de las tiendas empiezan a vender más y más. Desplazamiento de la demanda. Entonces, ¿eso qué va a generar? De que otras personas, ¿verdad? Que no estaban dentro del barrio, empiecen a meterse en el barrio para empezar a promocionar sus productos, ¿sí? Como por ejemplo que otra persona empiece a abrir una tienda, ¿sí? O de que hayan personas que empiecen a vender en la calle, ¿sí? O de que hayan vendedores ambulantes, es decir, que pasen caminando, por ejemplo, vendiendo papa, cebolla, eh, implementos de consumo básico, cosas por el estilo. ¿Ok? En otras palabras, recapitulando, conocer de qué tipo de costos es la industria tiene mucho que ver con la inserción o la entrada o salida de empresas del mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que la interacción que existe en la curva de oferta cuando la curva de demanda aumenta o disminuye, eso va a generar una afectación en definir si es una industria de costos crecientes, decrecientes o constantes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del ejemplo que yo les estaba dando, la demanda aumentó, ¿verdad? La demanda aumentó. Por lo tanto, eso generó un desplazamiento en la curva de oferta. Ahora hay más empresas o más personas dentro del mercado que van a generar un desplazamiento también de la curva de oferta. ¿Sí? Van a generar un desplazamiento de la curva de oferta. Entonces, ¿de dónde parte este costo creciente, constante o decreciente? Vamos a ponerlo aquí. La intersección, ¿verdad? Entre los dos puntos, el punto inicial de el equilibrio parcial del mercado y el punto final, me refleja algo interesante.
En este caso de aquí, ¿verdad? Por ejemplo. La intersección me genera que existe aquí una línea recta decreciente. ¿Qué es lo que me trata de decir? De que en este mercado, ¿verdad? Mientras más se desplace la demanda, menor va a ser el costo o menor va a ser el precio, ¿verdad? Del equilibrio en el mercado. Para esto de aquí, ¿verdad? Va a generarse una industria de costos decrecientes. ¿Por qué decreciente? Porque la intersección de todos los puntos de equilibrio en el mercado van a estar con tendencia a que el precio sea cada vez menor. Es decir, con una pendiente negativa esa intersección. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando ocurre el caso, ¿verdad? Por ejemplo, de que no existen muchas empresas dentro del mercado. Por ejemplo, aquí. De que se desplazó suficientemente la demanda, ¿verdad? Y ahora la industria, ¿verdad? Está con estas dos intersecciones. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Entonces, ustedes ven una pendiente positiva. Cuando tengan una pendiente positiva es porque la empresa, la industria, está dentro de costos crecientes a escala. Bueno, costos crecientes, nada más. No le meten las escalas aquí, ¿ok? Pero ¿qué pasa, verdad? Cuando el precio termina siendo plenamente constante a cuando normalmente era. Por ejemplo, como aquí. Déjame bajar el precio un poco más. De que el precio termina siendo casi exactamente el mismo. De que no hay mucha diferencia. ¿Sí? En esta parte aquí nosotros vemos una industria de costos constantes. ¿Sí? Pero ustedes se han de preguntar, ¿pero qué cosa va a definir este punto de aquí? ¿Cómo puedo saber yo de que las empresas no van a empezar a entrar tanto como para llegar a este punto de acá o no van a producir menos que este punto de acá? Ok, entonces aquí vamos a entrar en un concepto sumamente interesante. Ok, y denme un ratito. Ok, entonces, nosotros habíamos dicho, pero ¿qué pasa, verdad? Si en realidad el mercado hace todo lo posible para que el precio se aumente, ¿verdad? El precio esté por encima del precio del mercado o por debajo del precio del mercado. ¿Cómo puedo asegurarme yo de que el precio va a estar justamente donde yo me estoy enfrentando? ¿Sí? Donde está esta línea recta. Asumiendo de que el mercado tiene una industria de costos constantes. ¿Cómo puedo asegurarme de eso ahí? Entonces, nosotros vamos a ver algo súper interesante. Si el mercado, ¿verdad?, establece un precio por encima, ¿ok?, del precio que normalmente debe estar establecido, ¿ok? Entonces, más empresas van a entrar al mercado. Esto aquí está plenamente relacionado a la entrada y salida de empresas, eso es lo que habíamos dicho. Entonces, más empresas, ¿verdad?, van a llegar al mercado, van a llegar al punto de aquí. Entonces, la entrada de esas empresas va a generar un desplazamiento en la oferta. Nosotros acordamos introducción a la economía, hasta un punto donde se llega a intersectar aquí. Pero ¿qué pasa por el otro lado? Por ejemplo, acá. ¿Sí? Este punto, ¿ok?, va a ser el punto donde, por ejemplo, se llega a disminuir, por ejemplo, la curva. Entonces, este punto de aquí corresponde a la parte de cuando las empresas están teniendo una sobredemanda, una sobreoferta, por ejemplo. Entonces, ya las personas están empezando a pagar menos por lo que normalmente debería ser pagado. ¿Ok? Entonces, las empresas están perdiendo, algunas empresas quiebran, y esa salida de empresas, esa bancarrota de esas empresas, limita la oferta
generando de que las empresas empiezan a producir cada mes menos, ¿verdad? Hasta el punto donde llega el nivel de producción deseado, ¿sí? Pero ustedes se imaginan, bueno, ¿y este punto qué es lo que me trata de referir? En el largo plazo, ¿ok? Este punto está definido entre el costo marginal en el largo plazo, ¿ok? Igualado al costo medio en el largo plazo. Pero ustedes se han de preguntar, ¿pero por qué ocurre eso? Porque en el largo plazo, al igual que en el corto plazo, cuando el costo marginal es igual al costo medio, nosotros ¿qué habíamos dicho? Que cuando los beneficios, cuando el costo marginal era igual al costo medio, iban a ser iguales a cero. ¿Sí? Entonces, este punto de aquí, ¿verdad? Va a ser plenamente reflejado cuando el beneficio de las empresas sea igual a cero. ¿Ok? Y aquí vamos a entrar a esta parte de aquí de que los beneficios en realidad son la motivación expresada en valores monetarios, ¿verdad? De las empresas para obtener utilidad, por así decirlo. ¿Sí? Si nosotros estamos por aquí encima, ¿ok? Por encima del precio del mercado, obviamente, nosotros habíamos dicho de que en este punto, ¿verdad? Los beneficios iban a ser iguales a cero. ¿Sí? Considerado que estamos en una industria de costos constantes. Entonces, si el precio está por encima de este precio de acá, obviamente el precio aquí me va a generar un beneficio mayor a cero. Y ese beneficio mayor a cero va a generar la motivación a otras empresas para que sean atraídas al mercado, generando, ¿verdad? Un desplazamiento de la curva de oferta hasta este punto. ¿Qué pasa si existe otra empresa que quiere entrar al mercado? Entonces, cada una de ellas se va a distribuir las ganancias, ¿sí? Y va a generar una afectación acá en el mercado, lo que va a generar que cada una de las empresas reciba un beneficio negativo. Obviamente, cualquiera de las empresas, ¿verdad? Va a disminuir su nivel de producción con tal de llegar a este punto. Es por eso de que este punto de aquí, donde me define la intersección entre el costo marginal y el costo medio, ¿verdad? Es el punto donde me puede llegar a definir si estamos en una industria de costos crecientes, constantes o decrecientes. ¿Sí? ¿Sí quedó claro esa parte? Sí, pero tengo una pregunta. Por ejemplo, yo también puedo decir que estos precios, ¿verdad? Vendrían a ser los precios del mercado, ¿no? Por lo tanto, si mis precios, en el caso que disminuyen, yo recibo menos ingresos, analizándolo desde el otro punto de vista. Entonces, no sé si está bien analizarlo también así o no. Porque en este caso, los costos sí disminuyen, pero los ingresos también disminuyen, Mm, ¿o no? mm, ok. Porque sí, pero por ejemplo, en Introducción a la Economía veíamos que donde se intersecta tanto la demanda y la oferta es el precio en que eh, son los consumidores y los ofertantes de acuerdo para producir, o sea, el equilibrio, ¿no? Claro, Entonces, si ese es el precio, se supone que si al momento de que el precio disminuye, o sea, el precio disminuye al anterior, entonces los ofertantes vendrían a recibir menos ingresos que antes, o sea, pueden claro. vender, pero capaz se compensa con no, pues, no, ajá, no, eso no. Pero de Y alguna u otra manera, ¿verdad? se compensa con la cantidad vendida. Claro, Porque, empiezas a vender más, pero el precio en muchos casos no te genera pues esa clase de rentabilidad, ¿sí? Entonces, el punto que va a definir esa intersección, que en este caso me va a definir qué clase de industria es en la que nosotros estamos, es este punto de aquí, ¿sí? Donde los beneficios sean iguales a cero. Porque obviamente yo no quiero perder más, yo tampoco, yo no quiero perder más ni ganar menos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que tú me estás diciendo, ¿ya? ¿Qué llegas a pasar de que por el simple hecho de vender más, ¿verdad? Genero beneficios positivos? Entonces, estos beneficios positivos van a ser el incentivo para otras empresas para entrar al mercado. Porque ellos están asumiendo de que, ya, si a la tienda número 1 del barrio le fue bien
y está teniendo, se compró su propio carro, y en la tienda número 2 se pudo arreglar su propia casa, ¿ok? Por así decirlo, como ejemplo del caso anterior. Entonces yo también puedo poner lo mío para ganar. Entonces, al momento en que yo entro al mercado, ¿ok? Inmediatamente generas un desplazo en la curva de oferta. Vamos a poner aquí, ¿ok? Entonces, yo también empiezo a vender, ¿verdad? Y por la excesiva demanda yo empiezo a ganar. Entonces, la ganancia que yo puse, que en este caso es la ganancia mía, ¿verdad? Otras personas la ven como incentivo para entrar al mercado. De tal manera que, por ejemplo, de que ahora todo el mundo quiere ponerse una tienda, por así decirlo. Entonces, desplazan la oferta, desplazan la producción de las empresas de tal manera de que ahora sus beneficios están teniendo positivos. Eso quiere decir que ahora yo estoy perdiendo en vez de ganar. Entonces, yo voy a comprar menos, yo voy a gastar menos en el momento de producir. Eso me va a generar una afectación, ¿verdad? A lo mejor las últimas empresas o las últimas personas que quisieron ponerse una tienda, ¿verdad? No les fue tan bien, cerraron. Y al momento en que cierran, ¿verdad? Eso genera un desplazamiento. Otra persona vuelve a cerrar, ahí llegan a tener. Entonces, y quedan justamente en el punto donde yo no gano, ni tampoco cierro. Ni tampoco cierro, ¿sí? Entonces, y quiero establecer esto sumamente importante, de que en el largo plazo, las empresas, letras mayúsculas, no tienen beneficios. O lo mismo, que es que los beneficios son iguales a cero. ¿Ok? Parte de esta idea clara, parte de esta idea clara y definida dentro de los costos crecientes, constantes o decrecientes de la industria. Eso es lo que me trata de decir, que en el largo plazo las empresas no tienen beneficios. ¿Sí? Hasta ahí todo claro. Sí. Ya. A lo mejor tú te vas a preguntar, pero ¿cómo calculo qué clase de industria es aquí? Ya. Para la industria de costos constantes, ¿ok? La igualdad entre el costo marginal y el costo medio me da un resultado de una constante, un valor C, por así decirlo. ¿Sí? En el caso de los costos crecientes, ¿ok? Esa igualdad me da una función, ¿ok? Con pendiente positiva. ¿Ok? ¿Qué habíamos dicho aquí? De que el costo marginal iba a ser igual al costo medio, ¿verdad? Entonces, si nosotros también habíamos definido que el costo marginal es igual al precio, ¿verdad? Entonces el precio va a ser igual al costo medio, obviamente en el largo plazo. Entonces, esta es la forma para poder hallar qué clase de rendimientos o qué clase de industria es la que nosotros nos estamos enfrentando, ¿ok? Entonces, esto va a ser igual a precio igual al costo medio en el largo plazo, y nosotros habíamos dicho cuál era el costo medio en el largo plazo. Este de aquí. Entonces va a ser Q, ¿verdad? Q al cuadrado sobre 24. Entonces, nosotros sabemos que esta es la igualdad para poder saber qué clase de industria es. ¿Y cómo la podemos saber? Hallando la pendiente. Porque ¿qué es lo que habíamos hecho a través del análisis? De que si la pendiente, ¿verdad? Por ejemplo, que nosotros teníamos aquí, de que la pendiente era positiva, era para arriba, ¿verdad? Entonces, la derivada de esta función iba a ser positiva. ¿Ok? Si nosotros teníamos costos decrecientes en una industria, es porque la pendiente de esta curva de aquí, la pendiente de esta intersección de aquí, iba a ser negativa. Y si iba a ser constante, ¿verdad? Por ejemplo, que iba a estar aquí, ¿ok? Entonces la pendiente de esa función de ahí va a ser constante, va a ser un número, ¿ok? Entonces, nosotros derivamos esta función de aquí, ¿ok?
derivamos la función de aquí con respecto a Q, ¿ok? ¿Y esto cuánto va a ser igual? A 2Q dividido para 24. Y eso va a ser igual o lo mismo a que Q dividido para 12. Si Q es dividido para 12, ¿verdad? ¿Esto es positivo o negativo? Sabiendo que Q siempre va a ser positivo, ¿ok? Entonces esto también va a ser positivo. Por lo tanto, con todo este análisis de aquí, tenemos de que este mercado tiene se encuentra, ¿verdad? Es una industria de costos crecientes. ¿Por qué? Porque la derivada o la pendiente de esa función es positiva. Pero ¿qué hubiera pasado si en realidad haya salido, por ejemplo, haya salido al revés? Q, 12 sobre Q, por ejemplo. Normalmente no aparecen con signo negativo, sino es que aparece de esta forma. Eso significa que mientras más avanza con Q, ¿verdad? Mientras más grande sea Q, la pendiente va a ser más cercana a cero. ¿Ok? Va a ser como más cercana con pendiente negativa. ¿Ok? Entonces, eso me refleja que esto está dentro de una función con una industria de costos decrecientes. Y si solo me haya salido Q, ¿ok? Solo me haya salido 12, por ejemplo, ¿ok? De que aquí no hubiera sido Q al cuadrado, sino solamente Q, la derivada me hubiera salido solamente 1 sobre 24. ¿Ok? Y este resultado, como me salió un número, ¿ok? Entonces, eso hubiera sido que la empresa tuviera rendimientos constantes. O sea, una industria de costos constantes. Pero en este caso no. En este caso me salió Q sobre 12. Por lo tanto, es una industria de costos crecientes. Eso quiere decir que la función, ¿verdad? Sin importar qué tanto se desplace la demanda, ellos van a tener un factor plenamente positivo, una ganancia positiva. Solo para poder estar terminando, ¿verdad? Las razones por las que ocurre esto están basadas en las fuerzas competitivas de Porter. No sé si te acuerdas de fundamentos de administración. Sí, no, No, la verdad no. no. En este caso, barreras de entrada, barreras de salida. ¿Te acuerdas? No, pero supongo que tiene que ver con la facilidad de que haya más ofertantes o no. Exacto. Es la facilidad, ¿verdad? O la facilidad que una empresa puede entrar al mercado. ¿Sí? Eso es lo que va a depender o lo que va a generar es esta pendiente positiva o pendiente negativa. Por ejemplo, normalmente, dentro... Espérame un ratito que me están llamando. Ahora sí. Entonces, en este caso de aquí, ¿verdad? Un ejemplo muy claro es el sector de telecomunicaciones. ¿Sí? En el sector de telecomunicaciones lo que ocurre es que los costos para entrar a ese mercado de ahí son muy grandes. Tú tienes que comprar las antenas, tú tienes que comprar la infraestructura para transmitir, tú tienes que comprar mínimo un satélite, tienes que comprar mínimo estaciones de servicio, por ejemplo. ¿Okay? Son costos demasiado altos, ¿verdad? Que un desplazamiento en la curva de demanda, ¿verdad? Va a generar una pendiente positiva de esta industria. ¿Ok? Es que significa de que no puede entrar otra empresa en el mercado, ¿sí? Sin generar una afectación. Normalmente, en el mercado de telecomunicaciones, si no hay, ¿verdad? En el mercado de telecomunicaciones, si no hay, por ejemplo, de que permitan meter más empresas y que solo existen las tres mismas de siempre, va a generar un escenario como este. Y entonces, en ese caso de ahí, ¿verdad? La curva, la pendiente va a ser exactamente igual a la curva de oferta. ¿Sí te das cuenta? ¿Ok?
En el caso de que por ciertas regulaciones legales o ciertas regulaciones económicas, por así decirlo, ¿no? Como en el caso del sector de telecomunicaciones, impidan el ingreso de nuevas empresas, la industria va a ser definida por la pendiente de la curva de oferta. ¿Sí? Ok. Hasta ahí no hay ninguna duda.